Buenos días, hola, hola. Buenos Buenos días, días, profesor. profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal, qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Estoy iniciando la grabación, un momento, por favor. Voy a compartir pantalla. Díganme, por favor, en qué punto nos quedamos la clase anterior. Estamos viendo la filosofía de los presocráticos. ¿Se acuerdan en qué punto nos quedamos? Profesor, hoy día tocaba ya pasamos a la semana 2 y sería filósofos pluralistas. Ahí ya. Espera un momento. Yo les había dado las claves de la semana 1, ¿no? Les estoy volviendo a dar las claves de la semana 1 nuevamente, ¿ya? Para que ustedes puedan tenerlo ahí presente. A ver, un momento, por favor, vamos a ver. Indíquenme, por favor, si se ve mi diapositiva. Sí, se ve. profesor. Nosotros ya hemos abordado esto, ¿no? Ya hemos visto a Tales de Mileto, ¿no? ¿Verdad? ¿O todavía no? Sí, hemos Sí, visto, nos ¿no? quedamos en Sí, Heráclito. seguimos. Ay, 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 ya. Nos quedamos en Heráclito, profe. ¿Hicimos Heráclito o faltaba hacer Heráclito? Ya hicimos Sí, Heráclito. disociativo. Ah, ya, perfecto. Entonces nos faltan los pluralistas. Ya, perfecto, perfecto. Eso es lo que quería tener bien presente. Entonces continuamos. A ver, como ustedes deben recordar por la clase anterior, el filósofo Parménides, aquí lo coloco, quien sostuvo que es el ser, el principio de todo lo que existe, sostuvo que en tanto el ser es lo que hace que todas las cosas sean, y el ser es inmutable, entonces todas las cosas son inmutables. Parménides, pues, es el filósofo de la inmutabilidad. Aquel que dice que nada cambia. Por el otro lado tenemos a Heráclito, a quien también abordamos, y este autor sostiene que es el fuego, el arjé. Este fuego es siempre mutable, ¿no? Es el filósofo de la mutabilidad, es decir, de la idea según la cual todo cambia. La filosofía tiene recién, pues, un siglo o menos de existencia y ya ha llegado a este entrampamiento. ¿La realidad es inmutable o no lo es? Para ello, van a surgir los filósofos pluralistas para intentar dar una solución al problema generado sobre el cambio por Parménides y Heráclito. Empédocles de Agrigento es el primero que tratará de sintetizar y dar una solución a este problema. Como pluralista que es, Empédocles sostendrá que son 4 los elementos primordiales, 4 los arjé: fuego, el aire, el agua y la tierra. El fuego siempre es fuego, el aire siempre es aire, el agua siempre es agua y la tierra siempre es tierra. Por lo tanto, Parménides, tienes razón. En la esencia de lo que existe hay inmutabilidad. Los elementos, aire, fuego, agua, tierra, no cambian. Son lo que son, pero sí se combinan.
se combinan en mayor o menor medida por las fuerzas del amor y del odio. Las fuerzas de la naturaleza no son sentimientos humanos, son fuerzas de la naturaleza que consiste en unir los elementos, y eso le toca a la fuerza del amor, o separar los elementos, y eso le toca a la fuerza del odio. Así, cuando tú ves que una planta está creciendo, que un niño está desarrollándose, está actuando la fuerza del amor sobre los 4 elementos que formarían a esos seres. Cuando percibimos que una planta se marchita, que algo se quiebra o se rompe, que una persona envejece o muere, estaría actuando la fuerza cósmica del odio sobre los 4 elementos que forman a estos seres. Por lo tanto, el cambio, el movimiento, la diversidad existe. Así que Heráclito también tenías razón. Así es como Empédocles concilia las posiciones tanto de Parménides y de Heráclito, sosteniendo que el arjé tiene que ser plural y que estos son sometidos a 2 fuerzas, la del amor y la del odio, la del amor que une y la del odio que separa. Anaxágoras. Anaxágoras de la ciudad de Clazomene. Anaxágoras no estará de acuerdo con el pensamiento de Empédocles. Anaxágoras, ¿no?, sostendrá que tanto los elementos agua, tierra, aire y fuego estarán constituidos de pequeñas semillitas, de pequeños corpúsculos muy chiquititos. Y estos pequeños corpúsculos serán el arjé, el principio de todas las cosas. Él le llamará semillas primordiales. En griego, a estos pequeños corpúsculos se les conoce como spermata, ¿no? Y estas spermata son infinitos en número, invisibles al ojo humano, son muy pequeñitos, son eternos, no han tenido comienzo ni tendrán final. Cada una de estas spermata posee las cualidades de todo cuanto existe. Por eso es que 2 siglos después, Aristóteles las llamará homeomerías, a estas spermata que formuló Anaxágoras. Y además, son divisibles hasta el infinito. Todas las cosas que existen estarían constituidas por estas pequeñas semillas, por estos pequeños corpúsculos. Pero, como ustedes se podrán percatar, si dejamos tan solo que las semillas formen lo que existe, entonces podrían formar cualquier cosa. Podrían formar elefantes con trompa, como efectivamente los forman, pero también podrían formar elefantes con raíces, y eso no vemos. Podrían formar árboles con ramas, como efectivamente lo forman, pero también podrían formar árboles con orejas, y eso no vemos. ¿Por qué entonces, se preguntaba Anaxágoras, las semillas forman ciertas cosas y no otras? ¿Por qué hay un orden en la naturaleza? ¿Son las semillas acaso entes vivientes? No, decía Anaxágoras. Bueno, para poder entender por qué existe el orden en la naturaleza, Anaxágoras formula la tesis del nous. El nous o el nous es como una mente ordenadora, como una inteligencia universal. No es un dios, es como decía Anaxágoras, es como si fuese un fluido muy fino, muy tenue,
que se mete entre los recovecos de las semillas, dotando a las semillas de esa inteligencia para que las semillas puedan saber qué formar, ¿no? Por eso en la naturaleza no hay cualquier cosa, hay ciertas cosas en un cierto orden, pues este nous es el que establece ese orden en el universo. ¿Se comprendió? Mientras que Heráclito hablaba de que el orden lo impone una ley universal, mientras que Empédocles sostiene que lo que existe en la naturaleza se debe a esta confluencia entre las fuerzas del amor y del odio, Anaxágoras sostendrá la existencia del nous. Y finalmente, Demócrito de Abdera. Este autor estará en una posición crítica respecto de la tesis de Anaxágoras. Para Demócrito, en realidad, si las cosas fueran como semillitas, si las cosas estuvieran formadas por una especie de semillitas, ¿no? Una especie de bolitas, ¿no? El mundo no existiría. Todo se derramaría, ¿no? Es como si tú quisieras formar algo a partir de bolitas, ¿no? Simplemente se te cae todo, pues no podrías ni siquiera formar nada. Bueno, Demócrito reflexionaba algo así. Las cosas del mundo no pueden estar formados por bolitas, por semillitas. No obstante, tienen que estar formadas por algo que son muy pequeñitos y que él llamó átomos. La palabra átomo proviene de las voces griegas a, que hace referencia a exclusión, y tomos, que significa partes. Por lo tanto, átomos etimológicamente significa aquello, aquello que no tiene parte, aquello que no se puede partir. Demócrito sostiene que los átomos son pequeños corpúsculos que tienen distintas formas, distintos tamaños. Y tienen que ser así, pensaba Demócrito, porque es la única manera para que los átomos se puedan enganchar, se puedan ensamblar. Y de ese modo, sí es posible comprender la existencia de las cosas del mundo. Si los átomos no fueran así, si fueran como bolitas más bien, no podrían ensamblarse y simplemente no podría haber nada. Además, estos átomos son infinitos en número. Son duros, macizos, impenetrables, eternos. Además, son invisibles al ojo humano, no se pueden ver. Son indivisibles, no se pueden partir. Ahora bien, si la realidad estuviera formada por átomos y solo por átomos, entonces el mundo estaría lleno. Y si el mundo estaría lleno, entonces no podría haber movimiento, no podría haber cambio. Pero cambio hay, movimiento hay. Por lo tanto, aparte de los átomos, tiene que existir el vacío, ¿no? El vacío permite que los átomos puedan moverse entre sí para poder formar todo lo que existe. Esta tesis, como ustedes se podrán percatar, es netamente materialista. Un materialismo a ultranza que sostiene que el alma humana también estaría formada por átomos. Incluso los dioses, pensaba Demócrito, tendrían que estar formados por átomos. Y los átomos son materiales, por ende todo es material. Y cuando el hombre muere,
los átomos de su cuerpo se disgregan y asimismo también los átomos de su alma. No hay, por lo tanto, ninguna vida después de la muerte. Debes comprender que esta posición materialista, atomista de Demócrito va a ser muy, muy criticada por las posiciones anteriores. Platón detestó esta postura. Aristóteles no estuvo a favor del atomismo de Demócrito y lo va a criticar también, ¿no? Tanto Platón como Aristóteles son pensadores que van a influenciar notablemente en el pensamiento occidental. Por lo tanto, la teoría atomista de Demócrito quedará olvidada por siglos. Solo será recuperada en su esencia en el siglo XVIII, ya con la ciencia moderna, pero bajo una visión atómica muy, muy distinta. Pero en su esencia se mantiene todavía cierta idea de que algo indivisible debe existir, que finalmente es la esencia del pensamiento democristiano. Bien, jóvenes, entonces, hasta aquí, ¿no? A partir de lo aprendido por los presocráticos, ¿alguna pregunta? Brian en el chat me escribe, entonces, si se puede conservar los átomos, si se pueden conservar los átomos, ¿seríamos inmortales? No entiendo muy bien la pregunta, Brian. Entonces, si se puede conservar los átomos, ¿serían inmortales? ¿Cómo conservar los átomos? Esa parte no entiendo. Profesor, disculpe, una pregunta. Dime. El nous fue la tesis de Anaxágoras, ¿cierto? Así es. Que sostenía toda la parte de las semillas. Sí, okay, Anaxágoras. Listo, sí. listo. Bien, entonces, como ustedes se podrán percatar, pues, ¿no? Ya, Bruno me dice, porque los átomos son eternos. Sí, los átomos son eternos, es verdad. Pero lo que los átomos forman, no lo son, ¿no? Los átomos forman este vaso, por ejemplo. Demócrito te diría esto, ¿no? Los átomos forman este vaso, ¿no? Los átomos de este vaso son eternos, sí, pero el vaso en sí mismo no, ¿no? Porque este vaso, así como está, antes no existía, ¿no? Sus átomos estaban formando otra cosa, así como los átomos de este vaso en el futuro formarán otra cosa. Entonces, el vaso como tal no es eterno, ¿no? Lo que son eternos son sus constituyentes. Jack me dice, o sea, los átomos solos son eternos, pero los átomos que componen un objeto no es eterno. No. Los objetos no son eternos, ¿no? Claro, es una cuestión de sentido común, ¿no? O sea, pregúntate, ¿este vaso es eterno? No, antes no existía, ahora existe, pero antes no existirá, y después dejará de existir. Pero la materia con la que está hecha este vaso, y no hablo del plástico, hablo de los átomos de este vaso, ¿no? Estos átomos no existieron a partir de que existe este vaso. Estos átomos ya estaban en la naturaleza mucho antes que este vaso. Desde la perspectiva de Demócrito, esos átomos eran eternos, ¿no? Que en un momento formaron este vaso, que después pasarán a formar otra cosa, y después otra cosa, y después otra cosa. Son los átomos los que se mantienen. Pero los objetos, ¿no? Formados por los átomos, no. Porque los objetos van cambiando. Jeffrey me dice... Ángel, perdón. Ángel Josué, primero. Uy, te fuiste para arriba un ratito. ¿Dónde estás? Ya te fuiste para arriba, Ángel. Vamos a ver, ¿dónde estás, Ángel? Los átomos son eternos, pero el objeto que está compuesto de ellos no es eterno.
Así es, así es, así es. Jeffrey, ahora, profesor, ¿entonces el universo no es eterno? No, sí. Si se entiende como Demócrito que el universo es la totalidad de los átomos, entonces sí es eterno, ¿no? Profesor, una pregunta. Entendiendo al universo como la totalidad de los átomos. Dime. O sea, para Demócrito, los átomos que me componen, más adelante van a componer a otra persona o otro objeto. Otra persona, otra cosa, otro objeto. Así es. Así es. Entonces tú como tú dejarás de existir, yo como yo dejaré de existir, pero nuestros átomos sí, pues son eternos, no hay tan, siempre. Así es. Anthony dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Mira, yo me imagino que Demócrito estaría algo de acuerdo con eso. ¿Sí? ¿Sí? Profe, pero ¿dónde energía es la materia? Bueno, al margen de que sea la energía de la materia, es verdad, es verdad. Demócrito estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo. Porque para para Demócrito, ¿no? Los átomos son materiales, recuerden. Así es, así es, así es. Gabriela dice, solo se transforma, pero nunca dejará de existir. Así es, Gabriela. No la energía. Tiene razón, así es. Ronaldinho dice, se transforma en otra cosa. Ajá. Bruno, Demócrito apoya a Heráclito porque hay movimiento. Sí, sí, pero también apoya a Parménides al decir que los átomos son inmutables, porque claro, cada átomo es el que es, ¿no? Cada átomo es el que es, ¿no? Por eso, en ese sentido, Demócrito también estaría de acuerdo con Parménides, ¿no? Recuerda que Parménides dice, la esencia de todo es inmutable, ¿no? Solamente que para Parménides la esencia es el ser, mientras que para Demócrito son los átomos, y los átomos son inmutables, cada uno de ellos es el que es, no cambia, pero se combinan, se unen, y al unirse, debido a que existe el vacío permite que los átomos se puedan mover, ahí generan el cambio, ¿no? Entonces también estaría de acuerdo con Heráclito. Recuerda que Demócrito es un pluralista, y los pluralistas básicamente lo que quieren es conciliar a Parménides y Heráclito. Ese es básicamente su fin, ¿no? Bien. Pasamos ahora al periodo antropológico. Deben entender pues, que con tantos autores, uno que dice que es el agua, el otro que dice que es el aire, el otro que dice que es el número, el otro que dice que es el fuego, el otro que dice que son las semillas, etc., ya la problemática en torno al Arjé se había agotado. Cuando la filosofía llega a Atenas por primera vez en el siglo V a.C., los filósofos intentan reflexionar sobre otras cosas. Ya no sobre la propia naturaleza, sino sobre el hombre. Por eso empiezan a reflexionar sobre el conocimiento, sobre religión, sobre moral, sobre política, sobre lenguaje, entre otros, ¿no? Entre otros. ¿Quiénes son los pensadores que reflexionan sobre asuntos humanos? Los sofistas y Sócrates. La palabra sofista proviene del griego sophos. Sophos significa el que sabe, el sabio, pues los sofistas eran reconocidos como maestros itinerantes, como maestros viajeros, que habían conocido e investigado y leído muchas cosas, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que no hay verdades absolutas. La verdad absoluta no existe. Que lo que para mí es bueno, de repente para otro no lo sea. Que lo que para mí es bello, de repente en otra cultura no lo sea. Que para si mi cultura algo es justo, de repente para otra cultura y en otro tiempo no lo sea. Por lo tanto, es imposible definir de manera universal y absoluta lo que es la justicia. Es imposible definir de manera universal y absoluta lo que es la belleza, y así con otros conceptos. No hay, pues, verdades absolutas. A esa conclusión llegan los sofistas luego de haber viajado e investigado y observado mucho. Justamente porque no existe la verdad sobre algo, es que tampoco existe la mentira, pues, ¿no?
tampoco existe la mentira. La mentira existe en virtud de que existe la verdad. Así que a los sofistas no se les puede acusar de mentirosos, como también la tradición en algún momento ha tratado. Los sofistas simplemente dicen no hay verdad, y por ende tampoco no habría mentira. Así que a ellos les interesa sobre todo la enseñanza de la retórica. ¿Qué es la retórica? Es la persuasión, ¿no? Es la persuasión, ¿no? La retórica es el arte de persuadir, es el arte de convencer, ¿no? Es el arte de hacer que ciertas opiniones o creencias, ¿no?, aparezcan como si fueran verdad ante los ojos de los demás, ¿no? Como no existe la verdad en mayúscula, ¿no?, entonces tenemos que hacer que ciertas verdades en minúscula, es decir, opiniones, creencias, aparezcan ante los demás como si fueran verdaderas, solo como si fueran, sabiendo que no lo son. Eso es la retórica, ¿no? Además, siendo los sofistas grandes intelectuales y conocedores de una serie de temas, ¿no?, cobraban por enseñar. Recuerdan que llegan a una Atenas, la Atenas del siglo V, la Atenas de Pericles, en donde esta ciudad está pasando por un momento de gloria. Seguramente en sus cursos de historia universal les habrán hablado de el siglo de Pericles, que básicamente hace referencia a la Atenas de Pericles. Es en esta Atenas grandiosa porque aquí se desarrollan el arte, la arquitectura, la filosofía, el conocimiento, la ciencia, ¿no? Es en esta Atenas a la que llegan los sofistas. Y hay mucha gente adinerada. Y esta gente quiere aprender. Y los sofistas están dispuestos a enseñar, pero cobrando. Y cobrando grandes sumas de dinero. Los sofistas, además, sostendrán que la virtud puede ser enseñada. ¿Quieres ser tú un hombre de bien? El sofista te enseña. Porque virtud significa aquellas cualidades que nos hacen mejores. Los representantes de la sofística antigua griega son Protágoras y Gorgias. Recuerden que estamos hablando de un grupo de intelectuales, los sofistas, que fueron muchos. Pero aquí, brevemente, tan solo hablaremos de dos de ellos. Protágoras. Protágoras de la ciudad de Abdera. Fue un sofós, un sabio. Sostuvo que no hay verdad única ni última. Toda verdad es relativa. Las culturas son distintas y los hombres que se forman en esa cultura también son distintos. El hombre es el que determina lo que son las cosas, el que determina el valor de las cosas. Por ende, sostiene Protágoras que el hombre finalmente es la medida de todas las cosas. Protágoras desarrolla el método de la antilogía. La antilogía, antilogos, antipalabra, antidiscurso, es un método que afirma que es posible defender dos tesis contrarias con los mismos argumentos, ¿no? Es posible defender dos tesis contrarias con los mismos argumentos. Y para ello les cuento una pequeña historia. Que si es verdad o es mentira, bueno, o es leyenda, bueno, eso ya se pierde. Pero lo cierto es que muestra muy bien, es un buen ejemplo de esta antilogía. Cuentan por ahí que un alumno se acerca a Protágoras
y le pide que le enseñe el arte de convencer, el arte de persuadir. Protágoras acepta, bajo la condición de que al final de la clase, al final del curso, perdón, le pagará. Bueno, pasan algunas semanas, termina el curso y Protágoras le pide el pago. El alumno le dice: si me has enseñado bien el arte de convencer, entonces trataré de convencerte de no pagarte. Si lo logro, no te pagaré, porque te habré convencido. ¿No? Ahora, si no logro convencerte, igual no te pagaré, porque significa que me habrías enseñado mal. Protágoras, ducho en estas tretas lingüísticas, le dice: al contrario, si me convences de no pagarme, significa que has aprendido bien, lo que significa que te enseñé bien. Así que yo he cumplido, por lo que tendrás que pagarme. Y si no me convences, tendrás que pagarme igual por no haberme convencido. Como ustedes se podrán percatar, dos tesis contrarias. ¿Le paga? ¿No le paga? Defendidas prácticamente con los mismos argumentos. Lo que Protágoras simplemente hizo fue voltear la tortilla, como se dice, ¿no? Cambiar la posición, pero los argumentos son los mismos. Eso es un método de la antilogía, y dicen que Protágoras era un maestro en el uso de esta técnica. Enseñó Protágoras a hacer fuertes las ideas débiles y débiles las ideas fuertes. Además, defendió el escepticismo y el agnosticismo. El escepticismo, la idea según la cual no hay verdades últimas, y el agnosticismo, la idea según la cual sobre los dioses no se debe mencionar nada, porque no conocemos su naturaleza. Gorgias. Gorgias de Leontinos, representante del nihilismo ontológico y del nihilismo gnoseológico. ¿Qué significan estas palabras medias raras? La palabra nihil en latín significa nada. Y la palabra ontología, ya ustedes saben que hace referencia al ser. Y el ser es lo que existe, a la existencia, ¿no? Gnoseología hace referencia al conocimiento. Eso ya lo hemos visto en la primera clase. ¿Qué significa entonces nihilismo ontológico? Significa que nada existe. ¿Y qué significa nihilismo gnoseológico? Significa que nada se puede conocer. Esas justamente son las tesis de Gorgias. Nada existe, y si existiese no podría ser conocido, y si fuese conocido no podría ser comunicado. Vemos la primera, en la que nos vamos a enfocar. Nada existe. Porque si algo existiese, dice Gorgias, tendría que ser o ilimitado o limitado. Pero si fuese ilimitado, entonces no tendría límites. Y si no tiene límites, no podría estar en nada. Pero todas las cosas están en algo. Por lo tanto, lo que no está en nada no puede existir. Ahora bien, si fuese limitado, tendría que antes no haber existido, ¿no? Porque lo que tiene límites temporales también. Podríamos decir que hoy existe, antes no existía y en el futuro dejará de existir. Pero si antes no existía, entonces era la pura nada. De la nada, nada sale. Por ende, tampoco podría hoy existir. Por lo tanto, no existe, nada existe, ¿no? Esta tesis de
Gorgias de Leontinos, ¿no?, supuso una crítica a la tesis de Parménides que afirmaba que el ser existe. Gorgias intentará demostrar que ni siquiera el ser existe. ¿Se comprendió? O sea, ni siquiera el ser existe. Profesor, Dime. entonces él supuestamente él tampoco no existía. Claro, lo que pasa es que, cuidado con confundir las cosas. Gorgias lo que intenta aquí es demostrar que la tesis de Parménides es un absurdo. Eso es lo que intenta hacer Gorgias. Gorgias dice que el ser es lo único que existe. Yo demuestro que ni siquiera el ser existe, ¿no? Entonces es una crítica a Parménides, ¿no? Nada más, ¿no? Ahora, que él haya pensado que nada existe y que ni siquiera él existe es otra cosa ya que no se sabe, no se sabrá nunca, porque de Gorgias no hay pues mayores textos, ¿no? Solamente estas 3 frases son las que nos ha llegado de otros que hablaron de Gorgias, porque sus textos, hay un texto de Gorgias que se llama Sobre el no ser, ¿no?, que dicen que escribió, ¿no?, pero que no nos ha llegado, ¿no? Bien. La otra tesis, y si algo existiese no podría ser conocido, Gorgias intentaba demostrarlo del siguiente modo, ¿no? Si el ser y el pensamiento es lo mismo, como decía Parménides, ¿no?, entonces no habría el error, no existiría el error. Pero el error existe. Por lo tanto, pensamiento y ser no son lo mismo. Cuando uno piensa algo, conoce ese algo. Pero si estamos diciendo que pensamiento y ser no son lo mismo porque existe el error, entonces nada podría ser conocido. Ahora bien, si algo fuese conocido, no podría ser comunicado. Si yo lograse conocer algo, dice Gorgias, ¿cómo podría comunicárselo a otro? Si las palabras son. Las palabras no reflejan las cosas. Si yo digo, por ejemplo, pelota, lo que yo te estoy diciendo no es una pelota. Es simplemente un conjunto de sonidos. Si yo te digo, el niño juega a la pelota, parece que te estoy comunicando algo, pero en el fondo lo único que tú estás escuchando es un conjunto de sonidos. Lo que yo te estoy diciendo no es un niño jugando a la pelota, es un conjunto de palabras. Entonces, ¿cómo realmente podemos comunicarnos?, se pregunta Gorgias. No podemos simplemente. Porque comunicar implica informar sobre algún hecho. Pero los hechos son distintos de las palabras y toda comunicación se hace por las palabras. Por lo tanto, jamás podremos comunicar ningún hecho. Es pues un nihilismo radical el que Gorgias está defendiendo, ¿no? Y finalmente, Sócrates. Sócrates se opone a los sofistas en muchos puntos. Mientras que los sofistas fueron sofos, Sócrates se considera un filósofos, es decir, no se considera sabio, sino alguien que quiere ser sabio, que busca la sabiduría. A diferencia de los sofistas, que en su mayoría no eran de Atenas, Sócrates sí nació en Atenas. Y, a diferencia de los sofistas, que fueron grandes viajeros, Sócrates solo salió de Atenas, según se cuenta, una sola vez y cuando joven, y por motivo de guerra. Es decir, Sócrates amaba su ciudad, Atenas. No le interesó nunca conocer otras ciudades. No le interesó viajar y conocer otros lugares. Por eso prácticamente se convirtió en una especie de ortodoxo en la defensa de la moral
ateniense. Y como los sofistas eran grandes viajeros, entonces debes comprender pues que se confrontaban en distintos puntos. Uno de los puntos de confrontación era la defensa que los sofistas hacían de la retórica. Como habíamos visto hace un momento, la retórica es el arte de persuadir, de convencer. Pero Sócrates decía que la retórica no sirve. Para aquel que considera que la verdad sí existe, la retórica no le es útil. Porque la verdad no necesita de ser persuadida. La verdad no necesita de ser convencida. La verdad simplemente se presenta como verdad. Punto. ¿No? A la retórica pues no le interesa buscar la verdad, decía Sócrates. En cambio a mí, eso dice Sócrates, sí me interesa la verdad, porque yo considero que la verdad existe, a diferencia de los sofistas que decían que no existe. Sócrates, también a diferencia de los sofistas, nunca cobró por enseñar, porque la tradición griega suponía que el conocimiento, la sabiduría, es una posesión de los dioses. Y cuando alguna persona ostentaba cierta sabiduría, se pensaba entonces que esa persona había sido tocado por los dioses. Y si esa persona enseña, entonces debe enseñar sin cobrar, porque finalmente la sabiduría es una posesión de los dioses. Pero los sofistas, recuerda, ellos cobraban por enseñar. Eso era visto como una especie de herejía, totalmente inmoral, que estés comercializando con la posesión que los dioses te han dado. Pero esa era una creencia griega. Recuerda que los sofistas viajaron por muchos otros lugares y en otros lugares no había esa creencia. Y los sofistas se convencieron de que el conocimiento que poseen se debe a años de estudio, a años de investigación, a años de viaje. No es un simple regalo de los dioses, pues. Es el esfuerzo humano. Y claro, si yo me he esforzado por aprender, si alguien quiere aprender de mí sin mayor esfuerzo, entonces cobro. Eso es lo que pensaban los sofistas. Bueno, Sócrates, les acabo de indicar, era un defensor de la tradición ateniense, así que Sócrates, él veía pésimo que los sofistas cobren por enseñar. Además, él decía que solo sé que nada sé. Yo no sé nada. Busco saber. Así que como no sé nada, tampoco tengo nada que enseñarte, ¿no? Más o menos es la idea que tenía Sócrates. Yo no sé cuál es la verdad, pero esta tiene que estar en el alma de todos los hombres, decía Sócrates. ¿No? El juez que imparte justicia tiene que saber lo que es la justicia. El juez, el artista que hace cosas bellas, tiene que saber lo que es la belleza. Entonces, Sócrates, que quiere saber qué es la belleza, que quiere saber qué es la justicia, se acerca a estas personas y conversa con ellas para conocer. Finalmente, los sofistas decían que que se puede enseñar la virtud. Sócrates decía que nadie puede enseñar la virtud. O sea, nadie te puede enseñar a ser una persona buena. Eso lo vas a lograr tú con una autorreflexión. El método que Sócrates va a desarrollar es el que se conoce como el método del diálogo, que consiste en extraer la verdad que se halla en el alma de todos los hombres. Y este método consiste en dos momentos, en la ironía y en la mayéutica. La ironía es el momento en el que el interlocutor de Sócrates reconoce, tras un extenso diálogo, que no sabe lo que creía saber. Y la mayéutica es el momento en el que el interlocutor de Sócrates, ¿no? Logra saber a partir de un autoexamen del alma. La mayéutica es como un proceso de parto, ¿no? Así como la madre de Sócrates
según Sócrates contaba, era partera, es decir, ayuda a sacar al niño del vientre de la madre, ¿no? Lo mismo, dice Sócrates, hace, ayuda a sacar el conocimiento del alma de los hombres. Solo ayuda, no enseña, ¿no? Porque el conocimiento está en todos, en todas las almas. Pero conocer, ¿para qué? ¿De qué me sirve saber lo justo si no actúo justamente? ¿De qué me sirve saber lo bueno si no actúo de manera bondadosa? He ahí la parte ética del pensamiento socrático. Pues solo hay un bien, que es el conocimiento, y solo hay un mal, que es la ignorancia, decía Sócrates, ¿no? Lo único que nos puede hacer personas de bien es el conocimiento, la autorreflexión, ¿no? Y lo único que nos puede hacer personas de mal es el no buscar el conocimiento, el dejarnos persuadir por las creencias que tenemos o por las que nos han enseñado, ¿no? No habría hombre malo en ese sentido. Habría hombres que simplemente no se dan el tiempo para reflexionar. Tomarnos el tiempo, de repente unos 10 minutos al día, al final del día, antes de dormir, para reflexionar y pensar en lo que hicimos en el día. Si lo que hicimos estuvo bien, estuvo mal, si es necesario volverlo a hacer o no hacerlo nunca más. Pensar, reflexionar en nuestras acciones y en nuestros pensamientos. Solo así podremos ser personas de bien, autoeducándonos, autoevaluándonos. Por eso Sócrates decía, nadie te puede enseñar a ser una persona de bien, nadie, eso lo vas a lograr tú, toda vez que estés dispuesto a autoevaluarte, pues, a autocriticarte, a autoexaminarte. Pero, como ustedes se podrán percatar, la gran mayoría de personas no hace eso. Hace las cosas que hace, piensa las cosas que piensa, dice las cosas que dice y al final se va a dormir y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, si queremos ser personas de bien, tenemos que autoevaluarnos, como una autoevaluación del alma, diría Sócrates, ¿no? El conocimiento de la virtud, vale decir del bien, hará hombres buenos. Bien, jóvenes. Bien, entonces esto es pues el pensamiento socrático, ¿no? Y lo que atañe a este periodo de la filosofía, ¿no? Este periodo antropológico. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Algo que no se haya comprendido. Estoy mirando el chat aquí un momento, ¿no? A ver, por aquí me dice, somos el sueño de un hombre, ¿no? Aquí, ¿qué? Gabriela me dice, ¿no? Somos el sueño de un hombre sin piernas que en coma, personajes secundarios. Ya, no entendí. Ronaldinho, dice Fabricio. Dime, Profesor, dime. Gia o Gorgias era un crítico de Parménides. Sí. Debes comprender pues, que Parménides, al decirnos que nada cambia, que todo es una unidad, que todo es una ilusión, etc., supuso pues tener muchos críticos, ¿no? Mucha gente que Profe. decía, oye, ¿qué estás hablando, no? Dime. Pero también hay una corriente nihilista, o sea, no es el único. O sea, él tal vez hizo eso para criticar la idea de Parménides, pero en realidad también hay nihilistas. Que son, Claro que sí, claro. ¿No? Gorgias pues, fue un filósofo, un pensador, un sofista importante en su época, y tuvo pues sus seguidores también, ¿no? Por supuesto que sí. Así es. Y la corriente nihilista es vasta, ¿no? Gorgias inicia un nihilismo ontológico y nociológico, pues después va a haber otros tipos de nihilismos como nihilismos axiológicos, nihilismos éticos y otro tipo de nihilismo, ¿no? Así es. Bien, jóvenes, entonces dejo de grabar, ya van a ser las 11 para que entre su otro profesor.